El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy vamos a compartir la apasionante y épica biografía de Josué ben Nun, personaje hebreo que nace en la esclavitud en el antiguo Egipto y que en el transcurso de su vida se transforma en un militar y líder religioso de toda una nación. Un personaje, por cierto, muy destacado entre el cristianismo, judaísmo y el islam, y eso no es poca cosa, dado que estas religiones representan la gran mayoría en el mundo. La historia bíblica y secular nos narra que el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto durante aproximadamente unos 400 años. En ese contexto, en el primer milenio antes de Cristo, nace como esclavo nuestro apasionante personaje Josué, que característicamente su nombre significa Salvador. Ahora bien, como todo esclavo de esa época, sus labores se limitaban a la servidumbre, a la agricultura, a la irrigación o simplemente a la edificación de monumentos y estructuras habitacionales. Pues recordemos que para los egipcios en aquel entonces ya estaban muy emparentados y habían desarrollado mucho el concepto de la arquitectura. Según cuenta la historia, el joven Josué, para aquel entonces, pertenece a la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de esta nación esclava. Ahora bien, el giro inesperado que ocurre en la vida de Josué fue nada más y nada menos que la presencia de un gran líder y reformador que fue Moisés. Es indudable que la influencia y la visión de parte de Dios que tenía Moisés son las que contagian a Josué y provocan en él unos cambios fundamentales que luego van a determinar su futuro y en quién se va a ir convirtiendo poco a poco. Recordemos que luego de los acontecimientos realizados por Moisés, conocidos por el mundo entero, todo el mundo habla de las plagas de Egipto como milagros inigualables y también por su espíritu y esa lucha de libertad a su pueblo. Josué no se resiste a esa visión y es cautivado por ella y se une a Moisés en esta gran misión de ser libres de la esclavitud egipcia. Es así que en el año 1447 a.C., gobernado Egipto según la mayoría de los historiadores por el faraón Tutmosis III, y teniendo Josué alrededor de unos 40-45 años de edad, salen de la ciudad egipcia de Ramesés en busca de su tierra prometida. Esa tierra que Dios les dijo que fluía leche y miel, más allá del imponente y próspero río Nilo, y a través de uno de los milagros más asombrosos que se registran en las escrituras bíblicas, cuando se abren o se parten las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pueda avanzar al desierto en busca de su tan prometida tierra. Para esta fecha, en el resto del mundo, la civilización egea estaba en su gran esplendor. En la India se estaba escribiendo el texto más antiguo, el Rig Veda. Ocurre la famosa batalla de los 10 reyes. En China se expande la dinastía Shang. Y ocurre una de las catástrofes más grandes de la historia, un terremoto de 10 grados en la escala de Mercalli. Literalmente destruye una aldea etrusca. Y un volcán en la isla de Santorini arrasa con la isla de Creta, siendo incalculable el número de muertos por aquella catástrofe. Ahora sí, estamos en el desierto, gozando de la libertad tan esperada y camino a la tierra que Dios le prometió. Es aquí donde Josué comienza su primera etapa formativa, apegado a Moisés, cautivado totalmente por su visión,
y obviamente todas las experiencias personales que Moisés adquirió con Dios. Rápidamente nuestro personaje muestra virtudes de liderazgo y se le otorga la función de hacer la guardia en el tabernáculo, aquella estructura que Dios mandó a construir como sitio de adoración. Allí nuestro héroe de hoy aprende a servir a Dios bajo su obediencia. Paralelamente va adquiriendo un carácter militar y por tal razón Moisés le otorga un destacamento. Y en la primera batalla que tiene Israel en el desierto, que fue con el pueblo amalecita, un pueblo emparentado con Israel, que en sus orígenes están emparentados, pero está claro que este pueblo no quería que ellos continúen con su plan dado por Dios de llegar a la tierra prometida. Se le cruzan en el camino violentamente y ocurre una gran batalla, llamada la batalla de Refidim, zona geográfica que se ubica en el desierto de Sin y el monte Sinaí. Batalla que Israel obtiene una gran y rotunda victoria. Ya a esta altura, Josué es nombrado comandante y lugarteniente del ejército de Israel, el que nació esclavo. Luego de tantas idas y venidas, llegan a la frontera lindante a la tierra prometida, a unos pasos de la promesa de su Dios. Entonces Moisés decide enviar espías a reconocer la tierra que han de tomar. Dios le dice a Moisés que tenía que inspeccionar la tierra y Moisés elige a 12 espías, eran príncipes de Israel y claro está, no podía faltar su mano derecha, Josué ben Nun, hijo de Nun. La Biblia narra que investigan la tierra y sus moradores. Vuelven todos los espías, salvo Josué y su compañero Caleb, de manera aterrada, acobardados, llenos de espanto. Comienzan a contagiar al pueblo con esta locura, porque en su espionaje y en su inspección observaron que en su tan amada tierra prometida que fluía leche y miel y promesa de Dios, había pueblos de guerra, guerreros, ciudades fortificadas. Ellos se referían como gigantes que los consumirían como las langostas. El terror se apodera del pueblo, el terror se apodera de los espías. Solo queda Josué y Caleb, los únicos 2 personajes héroes de esta misión de espías que rasgan sus vestiduras, simbolismo de su dolor, al escuchar tan terribles declaraciones y viendo cómo el pueblo era sumido a la amargura, al terror. Ellos mismos comienzan a gritar y a declarar que los frutos de la tierra que mandaron o que Moisés les mandó a inspeccionar eran buenos, como Dios lo había prometido, y que en dicha tierra fluía realmente la leche y la miel, era una tierra próspera, tal cual como Dios les prometió, y que si Dios les dio la promesa, ellos podrían ir y tener una gran victoria si se enfrentasen a esos pueblos bárbaros de gigantes. Pero el pueblo enloqueció de miedo, y lleno de miedo, terror e incredulidad, piden volver a Egipto, piden volver a la esclavitud, piden volver a la servidumbre en vez de confiar en su Dios. Por tal motivo Dios le da la orden a Moisés de que ese pueblo no pasará a la tierra prometida, a la tan ansiada y deseada tierra prometida, y esa generación incrédula morirá, aunque sí sustentada por Dios, morirá igual durante 40 años en el desierto, dejando atrás su promesa, y solo su siervo Josué, el esclavo, que ahora ya es un lugarteniente, un comandante, un hombre de Dios que sirvió a las puertas del tabernáculo, y Caleb, su compañero, con la nueva generación sí entrarán a esta tierra bendita y prometida. Llegando los días finales de Moisés, Josué ben Nun, un hombre ya casi de 70 años, que estuvo bajo el discipulado de este gran líder, adquirió grandes virtudes: la paciencia, la fe, la visión, el plan de Dios, un hombre decisivo en sus creencias y un gran testigo de grandes maravillas. Sin lugar a dudas, se constituye allí, en las llanuras del Jordán, en el sucesor de Moisés.
luego de que éste muriera. Josué ya está listo en su segunda etapa para conquistar la tierra prometida, el Canaán, donde fluye la leche y la miel, la tierra de la prosperidad. Aquí nuestro héroe, nuestro caudillo, es un líder nato en lo militar, en lo religioso y en lo gubernamental. Y junto a la nueva generación están listos para tomar la tierra prometida que Dios les dio. En esta segunda etapa de la vida de Josué, Josué emite la orden al ejército y al pueblo y les dice: cruzaremos el Jordán. De manera similar al milagro del Mar Rojo, se parten las aguas en dos, dejando un camino a lo seco. Queda más que claro que las mismas señales que tenía Moisés ahora están en su siervo Josué. Él no solo había adquirido la fe, no solo había adquirido la experiencia y el liderazgo, también tenía el poder y las señales de parte de Dios. Se parte el mar, se parte el Jordán, pasan por lo seco a conquistar la tierra prometida. La conquista duraría unos 25 años para establecer a Israel como nación en la Palestina y finalizar así el cumplimiento de la promesa dada por Dios a sus profetas y a los líderes antiguos. La primera batalla comienza en el sur de Palestina, en Jericó, la gran ciudad amurallada. Se dice que sus murallas eran tan colosales que en ellas, en su interior, había puertas y ventanas. Vivían familias. Entre esas familias se cuenta la historia de Rahab, la ramera que encubre y protege a 2 espías que Josué envió a reconocer Jericó. Por supuesto que no gratis. Rahab no se iba a quedar atrás en esta bendición y pidió el juramento de que escondería a los espías y guardaría sus vidas a cambio, por supuesto, de perdonar la suya, su vida y su familia cuando este pueblo, guiado por Dios, venga a tomar su gran ciudad. Josué toma esta ciudad a través de una guerra inusual, no convencional. Según los expertos en la guerra, como el Dr. John Davis, narra que fue una guerra netamente psicológica, pues Dios le dice a su general, a su profeta, que durante 6 días dé una vuelta alrededor de los muros y en el 7º día den 7 vueltas, dando un total de 13 vueltas. Luego de la última vuelta, Josué le daría la orden a los sacerdotes que comiencen a tocar enérgicamente sus trompetas, que hagan ruido, bullicio, estruendo, temblor. ¿Quién hubiera creído que ese ruido destruiría un muro? Pues el muro y sus defensas comenzaron a desmoronarse ante los ojos del pueblo y ante los ojos del ejército de Israel. Caían a pedazos, gritos, llantos. Se caía la protección de Jericó. Una guerra psicológica o las señales de Dios en él. La ciudad sitiada obtiene su primer victoria al otro lado del Jordán. Cuánto entusiasmo, cuánta alegría, cuán cerca de la promesa de su Dios. Josué se sentía uno de los líderes más grandes que podía tener esa nación. Dios lo había apoyado, lo acompañaba. Ahora, con todo el entusiasmo y toda la confianza, toma una parte solo de su ejército. Se siente confiado. Después de semejante batalla y semejante victoria, pues, ¿quién no se siente confiado? Aparta a 3.000 hombres y va a tomar la ciudad de Ai, segunda ciudad que se encuentra en la región sur de la Palestina. Pero en esta ciudad se llevan una gran sorpresa. Sus tropas comienzan a ceder. Sus 3.000 hombres comienzan a morir. Se tienen que replegar. Una pérdida total. Comienzan a escapar. Josué, confundido y desmoralizado junto al pueblo por esta derrota, ora a Dios en busca de una respuesta de lo acontecido. Y Dios le dice por qué perdió la batalla. Y cuenta la Escritura que Dios le habla y le dice: en tu pueblo hay prevaricación, en tu pueblo hay pecado.
tu pueblo tomó del anatema, del maldito en Jericó. Y ese fue un tal Acán. Acán robó vestiduras, oro, plata. No podían tomar la tierra prometida con ese pecado. No podían avanzar a las nuevas promesas con esa actitud. Tenían que eliminar a tal, Acán, y el tal debe morir. Es así que comienza una búsqueda de todo aquel que había provocado el robo o el pecado, pues por el pecado habían perdido esta guerra y debían ser erradicados del pueblo. Dios le dice a su guerrero, a su profeta, a su líder, al ungido, aquel que ha de continuar con la misión que Moisés no pudo terminar, que santifique al pueblo y luego vuelva a la batalla contra el rey de Ai. Obviamente Josué, un hombre de obediencia, de carácter, de decisión, obedece lo que Dios le habla y luego va por la ciudad de Ai en una batalla memorable. Destruye toda la ciudad, la quema, la reduce a un montón de escombros, queda asolada para siempre hasta el día de hoy, obteniendo ya la región del sur. Ahora se desplaza imparablemente a la región del centro de la Palestina. Ya su fama era reconocida y el temor de muchos pueblos albergó en su alma. Los reyes de esta región, amorreos, cananeos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, se unen todos a una para la guerra contra el ungido de Dios, Josué, el comandante, el lugarteniente, el que nació esclavo en Egipto. Pero hay una historia muy anecdótica en esta segunda etapa, la etapa de la región central. Y es que entre todos los pueblos que Josué tenía que dominar, estaban los gabaonitas, un pueblo grande. Y cuenta la historia que era mucho más grande que el pueblo de Ai, aquel que tomaron en la región sur, aquel que perdió su primer batalla producto del pecado y luego cuando el pueblo se santifica, obtienen la batalla. Estos gabaonitas eran un pueblo mayor, tenía mayores guerreros, pero ellos escucharon de la fama de Josué. Entonces, este pueblo grande, lleno de guerreros, pero astuto, envió representantes a Josué disfrazados de pobres, harapientos, y dijeron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, en Jericó y en Ai. Y así, con persuasión, con lisonjas, lograron una alianza con Israel. Salvaron sus vidas, salvaron a su pueblo y se salvaron de la inminente muerte que les iba a sobrevenir. Muy astutos los gabaonitas. Quisieron sobrevivir. Entendieron que Dios estaba con Josué. Entendieron que la misma suerte que le corrió a Jericó, que le corrió a los del pueblo de Ai y que le ocurrió a tantas otras pueblos y naciones más allá del Jordán, les iba a ocurrir a ellos. Para entonces Josué realiza una alianza y el pueblo de Gabaón queda como tributarios de Josué. Pero cuenta la Escritura que cuando los reyes amorreos se enteraron de esta alianza, se enfurecieron, se cegaron. Lo notaron como una traición. Se unieron en total 5 reyes y dijeron: vamos a destruir a aquellos que hicieron alianza con Gabaón. Estaban enfurecidos. Se juntaron 5 contra 1. Esto sin duda sería una masacre. Moriría todo el pueblo. Los gabaonitas habrán dicho: fue quizás peor nuestra alianza que quedarnos con estos 5 reyes, pero eran astutos. Y sin dudar alguna pidieron rápidamente ayuda a su aliado Josué y a su temerario ejército de Israel. ¿Qué más da si ahora teníamos una alianza? Josué atiende a su compromiso de alianza. Era un hombre de palabra, un hombre de decisión, y va a la guerra sin saber todavía que en ella iba a ocurrir uno de los milagros más asombrosos registrados en la Biblia. En esa batalla de los 5 reyes, ahora el ejército de Israel, acompañado con los gabaonitas, aliados, en una batalla sin comparación, algunos dicen sin parangón,
Dios envía una lluvia de granizos a favor del ejército de Israel. Pero Josué, para poder terminar la batalla y que no lo sorprenda la noche, clama a Dios y pide uno de los milagros más extraordinarios. Uno de los milagros que le genera la duda en el corazón a cualquiera. Le dice a la luna y al sol que se detengan. La escritura en sí dice así: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a poner casi un día entero. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Dios a la voz de un hombre, porque Dios peleaba con Israel. Por cierto, un milagro impresionante. Las teorías sobre este acontecimiento son innumerables. Van desde científicas hasta mitológicas. Algunos eruditos dicen que fue un eclipse solar y lunar. Otros dicen que un cometa generó una gravedad sobre la Tierra, haciendo que su rotación normal de 24 horas se enlentezca. Pero a pesar de las teorías, a pesar de lo que digan, a pesar que algunos lo consideren verdad y otros mitología, Josué ganó su batalla. Y a pesar de todo, los 5 reyes fueron ejecutados. Josué, hijo de Nun, el esclavo, toma la región del centro de Palestina. Ya tenía dominio del sur, ahora tiene dominio del centro. Ahora, con el sur y el centro ya dominados y en manos del ejército de Israel, emprende su gran caravana hacia el norte, buscando culminar su misión y su propósito en su vida. En el norte comienza una épica conquista. La Buenaventura lo sigue acompañando Josué, obtiene toda la región del norte. Y ahora sí, luego de tantas batallas, luego de 25 años de pelea, luego de 31 reyes derrotados, Josué se hace de gran parte de toda la Palestina. Ya viejo, reparte las tierras a las 12 tribus, crea las ciudades de refugio para contención en situaciones legales y finaliza su misión exhortando al pueblo a ser fieles a Dios, a su palabra, a la visión que depositó en Moisés y se transmitió sobre él. Comenzó a mencionar las bendiciones o maldiciones por obedecer y desobedecer el plan divino. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Esta es la historia, la biografía de un esclavo que se hizo general, de un obrero que se hizo un líder. Josué ben Nun, hijo de Nun. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC.